costero 23, hacia el interior 25, en Pica 34 grados. Vamos a hablar de cosas del norte y también a nivel nacional con nuestra siguiente entrevistada. Es la senadora Luce Bensberger, senadora de la UDI por la región de Tarapacá, que le agradecemos. Nos responde hasta ahora de la mañana. Muy buen día, senadora. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buen día, Claudio y Gerardo y Claudia. Hola, Buenos buen día. días, senadora. A ver, vamos primero Dígame. por migración, que hemos tenido novedades del viernes hasta la fecha con este acuerdo que se firma entre Chile y Bolivia, ¿no es cierto? Que es un tema bastante relevante porque parte de los argumentos de Chile es que qué hacía con los migrantes en la frontera, no los podía devolver a Bolivia, ¿no es cierto? Porque la frontera se cerraba. ¿Cuál es la relevancia más importante de este acuerdo a su juicio? Porque también no tiene que ver solo, y también hay un tema con el contrabando y por lo tanto del crimen organizado. ¿Qué tan relevante es este acuerdo y usted cree que efectivamente puede terminar operando en la zona? Porque una cosa a veces son los acuerdos políticos de alto rango y otra la manera en cómo se llevan adelante. Efectivamente, yo aplaudo este acuerdo. Creo que es algo que debió haberse hecho desde el primer minuto. Lo hemos dicho reiteradamente. Los ministerios del Interior o los ministros han hecho históricamente, desde que esto partió por ahí por el 2021, han hecho esfuerzos, pero no les han resultado. Y faltaba una parte importante que era el trabajo de la Cancillería. La frontera, Claudia, se cuidan de a dos, hay obligaciones internacionales. Y Bolivia no podía simplemente, después de dejar pasar gente, salir ilegalmente de su país, entrar ilegalmente a Chile, no hacerse cargo de eso. Uh-huh. Esto es una responsabilidad. Nuestra ley estableció el año 21, ¿no es cierto?, que entró en vigencia en febrero del 2022, la nueva ley migratoria, establecía la reconducción. Eso significaba que la persona cuando llegaba a Chile, si entraba ilegalmente y era retenida, porque no se puede detener, se devolvía cuando estaba en frontera en un perímetro cercano a esta. El febrero del 2022, el gobierno del presidente Sebastián Piñera alcanzó a reconducir 60 personas de distintas nacionalidades. Uh-huh. Luego asume el gobierno del presidente Boric y dictan un instructivo, oficio, no sé, un documento, ¿no es cierto?, una resolución que prohíbe la reconducción a Bolivia de aquellos que ingresen ilegalmente y que no sean de la nacionalidad boliviana. Lo que nos parecía... no sé qué palabra usar, pero por lo pronto no era lo adecuado porque se estaba faltando a la ley que establecía la reconducción. Y decían que era Bolivia, no lo quería. Ahora se firma este acuerdo. Yo lo aplaudo, hay que esperar, como usted bien dice, ¿no es cierto?, que sea efectivo. Porque no hay otra solución. Hoy día el gobierno del presidente Boric dice que ha invertido 21.000 millones o está invirtiendo 21.000 millones en tecnología. Bienvenido sea. Pero ¿de qué nos sirve tener drones volando o tener visores nocturnos o toda la tecnología de última gama, ¿no es cierto? Si los militares, la PDI o Carabineros va a decir, mire, a 1 kilómetro vienen 1.000 migrantes cuando Sí. Llegaron a la frontera y entraron. ¿Senadora? Entonces, dígame. Sí, senadora, a ver, por una parte usted dice celebremos este acuerdo con Bolivia, ojalá se hubiese hecho antes, es clave porque finalmente son dos actores principales para manejar esta inmigración irregular, pero por otra parte también el gobierno hace 2 semanas hablaba, ¿no es cierto?, de regularizar acotadamente a 182.000 migrantes y para sectores de la derecha esto era como bien imperdonable. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque los agricultores, exministros incluso del gobierno de Sebastián Piñera, aplaudían esta medida en el sentido de regularizar y porque Chile necesita la mano de obra hoy día. O sea, yo no sé qué sería de la producción y de la exportación sin la mano, sin las manos de obra de los migrantes. ¿Cómo ve usted? Porque finalmente esto puede constituir un diseño de una política migratoria. Bueno, es la política migratoria de este gobierno. Lo ha hecho desde toda su política, donde ya se establecía una especie de regularización o de ayudarles a buscar trabajo. A mí me parece una decisión inentendible, inexplicable e impresentable, sobre todo para la gente que vivimos en la región de Tarapacá, que está absolutamente colapsada en salud, en educación, en vivienda, y qué decir en materia de seguridad y crimen organizado. Mire, la ley migratoria establece que el que ingresa ilegalmente debe ser expulsado, con 2 excepciones: la reunificación familiar de la familia chica, hermanos, padres, hijos, etcétera, y por causas humanitarias graves. Esa es la facultad que tiene el subsecretario del Interior para regularizar. Si usted regulariza masivamente, lo que también está prohibido
en la ley migratoria, ¿no es cierto? No solamente está faltando a la ley, por lo tanto debilitando el Estado de Derecho, sino que está mandando una señal pésima, y es decirle a los migrantes, vénganse acá, mire, los recibimos en la frontera, lo empadronamos biométricamente, le damos 2 o 3 días de alojamiento, 3 o 4 comidas diarias, los ayudamos a buscar trabajo y luego los regularizamos. ¿Quién no va a venir? O sea, la señal es pésima. Nosotros lo que tenemos que hacer como país es desincentivar la migración clandestina. El que entra ilegalmente, que su primera actividad en Chile es infringir la ley, entrar por la ventana y no por la puerta, debe tener una consecuencia. Yo no estoy de acuerdo con esa medida, voy a seguir trabajando para que ello no ocurra. De hecho, nosotros presentamos una glosa en la ley de presupuesto, que hoy día el gobierno la está discutiendo en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Es que cualquier perdonazo o regularización masiva deba pasar por el Congreso. Vamos Senadora, a ver qué dice el tribunal. Yo no tengo mucha esperanza porque probablemente hoy día el tribunal tiene una sensibilidad más cercana al Ejecutivo. Usted escucha a la senadora de la UDI, Luz Evensberger, conversando hasta ahora con Primera Pauta. Senadora, apareció esta semana que estaban ingresando 2.000 personas diarias por Colchane, que incluso llegó a colapsar el sistema, y el gobierno dijo, ya está más normalizado. Pero eso nos da a entender que 2.000 personas vienen por la puerta, digámoslo así, se registran, pero pasan. El que quiere venir a Chile, en términos simples, viene y se queda, no hay problema. ¿Es así? Mire, es así. Uno va a Colchane, yo voy habitualmente una vez al mes a ver cómo está la situación. No necesita hablar con nadie para darse cuenta que la gente sigue ingresando. ¿Por qué? Porque de esto también se ha hecho un negocio, que hay una modificación, que se está tratando de aumentar sanciones. Está lleno de minibuses, Mercedes, de paquetes nuevos. O sea, si no entraran migrantes, esos minibusos 10, 12 permanentemente no estarían ahí, que son los que trasladan a la gente. Pero además me faltó contestarle algo a Claudia respecto de la opinión de la gente de agricultura. Yo creo que es impresentable también su declaración y es sumamente interesada. Pero la ha visto, ¿no es cierto? Ha visto que son grandes agricultores y exministros, incluso de Agricultura del gobierno de Sebastián Piñera, que sí, pero yo no estoy de acuerdo porque ¿sabe qué? Además, yo entiendo que se pueda necesitar la mano de obra, pero en la ley migratoria también incluimos, precisamente por este problema y la falta de mano de obra de temporeros, hay una visa especial para temporeros, que es muy fácil de obtener, que tú vas al país, al consulado de tu país, la pides y te la dan sin ningún problema. Entonces, porque la gente no hace y cumple con la ley, pidiendo esta visa de temporeros, se va a solucionar el mismo problema a que llegues entrando ilegalmente para diciendo que tienes que trabajar o que hay que casi que prestar una ayuda de gran necesidad en el país. Pero si existe la visa de temporeros, hagan las cosas como corresponden. Mira, a mí lo que más me preocupa es que cuando uno tiene una ley, se dictan leyes que son productos de acuerdos, que se discuten mucho, para que después nadie le haga caso. O sea, eso es, si no cumplimos la ley, estamos debilitando el Estado de Derecho, y si debilitamos el Estado de Derecho, finalmente estamos debilitando la democracia. A mí me parece de la mayor gravedad que personas como quienes hablaron, el exministro Walker o Mewes, ¿no es cierto?, que hoy día digan que aplauden perdonazos. De verdad que me parece inaceptable esas declaraciones y que me parecen muy interesantes. Senadora Evensberger, ¿qué pasa con respecto a la posibilidad de que sea derechamente un delito ingresar irregularmente a Chile? Porque ya le preguntaba y al parecer no hay solución en eso. El que quiere venir, aunque sea por la puerta, viene y entra. Se le deja pasar igual. O sea, en eso no hay problema. Nadie tiene impedimento. El que quiere venirse a vivir a Chile puede hacerlo. Y el que se quiere venir a vivir ilegalmente lo hace con la esperanza de ser legalizado. Pero usted decía que no había que... podrían declararse esto ilegal por un cambio legislativo que no sé en qué va en el Congreso. ¿Y qué posibilidades hay de que esto se vuelva... No sé si la palabra no es hostil, pero es que es un mal negocio venirse a Chile y se terminan yendo porque no se les legaliza. Es decir, dar señales en ese sentido. ¿Cómo lo lee usted? Mire, yo tengo una opinión al respecto que creo que hay que seguir analizando el tema. La ley, antes de cambiar la ley, en Chile el ingreso ilegal era delito. Cuando discutimos la nueva ley migratoria, se cambió a una falta administrativa que tiene sanciones y la consecuencia es la expulsión.
efectivamente no es fácil expulsar, pero se puede. De hecho, el gobierno anterior, que tampoco lo hizo muy bien, yo en eso soy clara, tampoco lo hizo muy bien en el tema migratorio, pero algo mejor que ¿no es cierto?, expulsó administrativamente a cerca de 1.600 o 2.000 personas. ¿Por qué dejó de ser delito? Porque cada vez que uno dictaba, yo fui intendente y dicté muchos decretos de expulsión administrativa, uno lo notificaba, la persona apelaba, era después difícil encontrarla, pero aquellos que encontraban y usted lograba ejecutar la resolución de expulsión administrativa, terminaban presentando un recurso de amparo ante las Cortes. Claro. Y las Cortes generalmente acogían ese recurso de amparo diciendo, mire, el ingreso ilegal es un delito, por lo tanto usted no puede expulsar administrativamente mientras no haya una sentencia condenatoria por ingreso clandestino. Entonces se hacía aún más difícil la expulsión. Bien. Sí, hoy día lo podríamos convertir en delito, pero tendría que establecerse, al menos desde mi punto de vista, la facultad del Poder Ejecutivo de optar por seguir el camino penal o expulsar administrativamente, porque si no, la consecuencia va a ser que sea aún más difícil expulsar administrativamente. Bien, hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Luz Evesberger, senadora de la UDI. A ver, senadora, también otro debate importantísimo, con mucha atención y probablemente con un interés ciudadano transversal y a lo largo de todo el país, tiene que ver con la reforma previsional. Hay quienes dicen que el ministro Mario Marcel decía que el 85% aproximadamente estaría avanzado. Y también veíamos, ¿no es cierto?, que Constantino Cast vuelve a marcar la línea de que es la reforma previsional tal como está siendo presentada en el segundo informe, no es de su gusto. Y Evelyn Matei también ayer ponía botón amarillo sobre el informe de la mesa técnica. ¿Cuál es su postura respecto de esta discusión? ¿Usted, a priori, va a votar en contra o a favor? Bueno, depende de cómo salga. Ya. Depende de cómo salga claramente de la comisión, ¿no es cierto?, en este tema, en nuestra bancada. Quien está a cargo es el senador Juan Antonio Coloma, que está presidiendo la Comisión de Trabajo y en quien yo confío plenamente. Pero más allá de eso, decirle primero que nada, 3 cosas diría yo. Uno, que Chile necesita una reforma previsional urgente, ¿no es cierto? El sistema previsional que tenemos nosotros es un sistema que se hizo hace 40, 45 años atrás, en que primero que nada la expectativa de vida de los chilenos era otra, eran por lo menos 20 años menos de la que hoy día hay. Por lo tanto, el 10% de cotización hoy día ya no sirve, porque vamos a seguir, si se mantiene con ese 10%, ¿no es cierto?, vamos a seguir con malas pensiones. Por lo tanto, hay que aumentar la cotización individual. Yo creo que en eso hay un consenso. El problema está con la decisión de qué hacer con ese 6% adicional. Nosotros hemos sostenido que creemos en la capitalización individual y que por lo tanto creemos también en el trabajo de las personas y que debe ir a las cuentas de las personas. Sí, pero perdón que la interrumpa, senadora. Entiendo porque yo creo que la UDI ha bajado la información insistentemente y es bastante claro los principios que usted señala. El tema es que van a tener que llegar a acuerdos y probablemente hay cosas que van a tener que ceder de lado y lado, como son normalmente los acuerdos políticos. Así tal cual está el informe técnico que se entregó, así tal cual usted ve cómo está funcionando los senadores a cargo de llevar adelante esta reforma, así tal cual. ¿Usted la mira con interés de que sí hay agua para el acuerdo o no? ¿O hay cosas que... Yo espero que sí. Yo espero que sí, que haya acuerdo, que Chile y los chilenos necesitan que nosotros lleguemos a un acuerdo y efectivamente los acuerdos se logran, ¿no es cierto?, cediendo a ambas partes, no obteniendo todo lo que uno quisiera. Pero vuelvo a decir, yo sostengo que en la mayoría de los temas hay un acuerdo importante y está en este 6%, en la igualdad de que mismo ahorro, misma edad de jubilación, hombres y mujeres también tengan la misma pensión, cosa que hoy día no ocurre, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, yo confío en el criterio, en los principios y en la forma de actuar del senador Juan Antonio Coloma y por lo tanto voy a apoyar el acuerdo al que él llegue.
¿Usted no se complica con las críticas entonces que vienen de republicanos? O sea, ¿no tiene problema en desmarcarse esa postura de que los llamen que son un poco cobardes o flexibilizan demasiado o que renuncian a Derechita cobarde, o que ¿no? renuncian a sus principios? ¿Por eso ya no le complica o no sé si alguna vez le complica en realidad? Mire, el republicano puede hacer lo que estime necesario y decir lo que ellos crean. Ujú. Yo creo que acá el bien de la mayoría de los chilenos requiere hacer esfuerzos y en esos esfuerzos da lo mismo si usted pierde un voto más o un voto menos. Aquí hay que pensar en el bien de los chilenos y no en dividendos políticos. Lamentablemente, claro, es un año eleccionario y yo creo que el republicano está apelando un poco a eso, ¿no es cierto? A querer tener una posición distinta a todo el mundo como lo ha hecho en otros temas. Que ellos estimen y hagan lo que crean necesario. Nosotros actuaremos como hemos actuado toda la vida por el bien del país. La UDI nació en tiempos difíciles y tiene como principio fundamental el actuar en la vida pública y política, buscando mejorar la calidad de vida de los chilenos, buscando solucionar los problemas, no agravarlos. Y con respecto a una de las fórmulas que más se ha hablado, este 0,5% que algunos le llaman solidaridad, otros le llaman que es una fórmula para poder equilibrar los ingresos de jubilaciones de hombres y mujeres, ¿lo ven como una chance? El senador Coloma sabría eso, pero otros dicen, ojo que es 0,5 y la ministra Jara dijo que después va a tener que ser 0,6, 0,7, 0,8 porque no va a ir dando. ¿Hasta dónde está usted dispuesta a ceder en ese punto cuando se redacte? No, nosotros y lo que hemos conversado con el senador Coloma es entre un 0,3 y un 0,5 y que se destinaría, ¿no es cierto?, a igualar pensiones entre hombres y Exacto. mujeres y que no sería vía reparto, sino que con otra vía, una especie de subsidio que se está estudiando ahí por la comisión. Ya, pero ni un peso más, o sea, ni un punto más sobre el 0,5, entonces, o progresivo tampoco. ¿No? Eso no está en la fórmula. Eso no está en la fórmula, eso no se ha hablado en el acuerdo, efectivamente. Es una cifra que va a ser fija. Mm. Ahora, ¿cuál es, en la conversación que ustedes tienen como senadores de la UDI y del mandato que le dan, me imagino, a Juan Antonio Coloma para que pueda negociar, cuál ha sido de parte de ustedes la línea roja que ustedes ponen? El reparto. Nosotros no creemos en el reparto. Esa es la línea roja. Ya, Esa es la línea roja, no destinar parte de este 6% a reparto, pero ese sino que en este 0,5, caso del 0,5 buscar otra fórmula, que se está estudiando el ampliar uno de los subsidios existentes. ya, pero digo, no ocupen la palabra reparto quizás que ocupó Guillermo Ramírez, el presidente de su partido, sino que pero están abiertos a que el 0,5 encuentre algún lugar, digamos, Así es. y que no Así vaya es. todo ese 6% a capitalización individual, entendiendo que hay que nivelar, digamos, las pensiones de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que jubilen en la misma edad, que tengan el mismo ahorro, no es presentable que las mujeres tengan una pensión de un 11% menor a la que recibe un hombre. Y eso hay que arreglarlo, efectivamente. Ya. O sea, el concepto de solidaridad para ustedes también es línea roja en esta reforma previsional. Sí, Claudia, acuérdese usted que en el gobierno anterior no existía la PGU. Y cuando se establece la PGU, ¿no es cierto? Ahí ya se hace la solidaridad. Los recursos para la PGU, que debiera subir un poco y que ha sido una gran solución, diría yo, la única que se ha mejorado, lo único que se ha mejorado en los últimos años en materia previsional, fue un paso importante. Hoy día yo creo que hay que actualizarla, hay un compromiso de subirla a 250.000 pesos. Esa plata está, porque para eso se aprobó, entre otras cosas, el proyecto de ley de cumplimiento tributario. Por lo tanto, ahí se hizo solidaridad, ahí se arregló este tema y por lo tanto hoy día cuando dicen que tenemos que buscar y aumentar el pilar solidario, que en el gobierno pasado incluso se hablaba de que del 6%, un 3%, se mandara solidaridad, eso era cuando no existía la PGU. Claro. Con la PGU eso se solucionó. Muy bien, senadora Luce Bensberger, le damos las gracias por habernos permitido esta conversación tan temprano en la mañana, hoy lunes 23 de diciembre. Muchas gracias, y feliz senadora. Navidad también. Sí. No, gracias a ustedes y felices fiestas. Buen También. día.